Buenos días y bienvenidos a la entrevista CEU. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad y para ello nos acompaña el fundador y CEO de HackRocks, Enrique Serrano Aparicio. Buenos días, Enrique, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar aquí. Bueno, hemos podido leer que te defines como hacker, como investigador, como speaker, incluso influencer. ¿No crees que dentro de esta descripción podríamos encontrar también emprendimiento? Pues la verdad es que sí. Después de ya muchos años de experiencia en el ámbito de la ciberseguridad, después de haber trabajado en una gran empresa como puede ser IBM, y luego otra más chiquitita, más startup, que era de Israel, se llamaba Simulate, decidí que era el momento pues, de hacer mi propia compañía. Tenía ya varias ideas, de hecho había dado ya conferencias sobre la esencia de HackRocks y dije, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, vamos a lanzarnos y me lancé a la aventura, llevamos ya más de 2 años. Bueno, es un interesante tema, la verdad, y para ello, y para hablar un poquito más acerca del tema, quería presentarte a nuestras colaboradoras Noelia García y Ángela Taltabuy. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Encantada. Bueno, has hablado un poquito de la ciberseguridad, entonces me gustaría saber cómo nos podías explicar a las personas que no estamos tan metidas dentro de este mundo qué es realmente la ciberseguridad o cómo se define. Sí, pues la ciberseguridad no es más que seguridad, pero en el mundo digital. A mí me gusta equipararlo como cuando vamos por la calle y no aceptas un caramelo de un extraño, o cosas que no harías por la calle, pues no las hagas en el mundo digital. O tenlas en cuenta en el mundo digital para no tener luego un susto. Y esto de hecho ocurre con temas de dispositivos móviles. Vemos que ya los menores ya todos empiezan con un dispositivo móvil desde muy pequeñitos. Pues estas cosas que aparentemente antiguamente era tu osito de peluche que no te podía hacer nada, ahora es un dispositivo que está conectado a internet, que está conectado a muchos lugares y hay que tener en cuenta siempre la ciberseguridad. Desde dispositivos móviles como todo, para mí toda la innovación, toda la tecnología tiene que tener siempre acompañada el aspecto de ciberseguridad para poder usarla correctamente y que no se vuelva en nuestra contra. Y para contextualizar tu figura como experto en el día de hoy, cuéntanos un poco sobre tus estudios, tus aficiones. Pues mira, yo empecé en el mundo de la ciberseguridad con 13, 14 años más o menos. Teníamos un grupo de hackers realmente que nos quedábamos los viernes por la tarde, de 7 de la tarde a 10 de la noche. Y cada viernes uno de nosotros teníamos que, digamos, exponer algo al grupo que nadie supiera. De esa manera nos forzábamos a que cada 4 o 5 viernes nos tocaba exponer algo muy innovador, algo súper novedoso, para que todos los que estábamos allí cada semana aprendiéramos algo nuevo. Entonces, después de estar en ese grupillo, bueno, de hecho, de vez en cuando seguimos quedando todavía, estuvimos más de 10 años, pues algo que fue un hobby, conseguí que fuera luego mi trabajo. Estudié Ingeniería Informática en la Universidad Pontificia de Salamanca, en el campus de Madrid, y luego entré ya en IBM. Entonces, bueno, algo que fue el hacking, la programación, que me gustaba mucho, después de estudiar Ingeniería Informática, conseguí que fuera a lo que yo me dedicaba. Y bueno, una pregunta, y es que muchas personas desconocen lo que es la ciberdelincuencia o confunden lo que es hacker con ciberdelincuente. Entonces, me gustaría saber un poco si realmente son lo mismo o si son completamente términos antagónicos y opuestos. Sí, pues mira, la Real Academia de la Lengua Española, hace tiempo tú buscabas la palabra hacker y ponías solo pirata informático. Desde hace ya algunos añitos hemos conseguido que se ponga la acepción también de experto en la materia o algo similar. Es decir, para mí existen los hackers y los ciberdelincuentes. Los dos con gran conocimiento en ciberseguridad, y los hackers lo utilizan para el bien y los ciberdelincuentes para el mal. Entonces, poco a poco ese término de hacker ya va quitándose la connotación negativa y ya va pasando a ser algo más orientado hacia un experto, alguien con curiosidad para superar barreras, autodidacta, ese tipo de acepción que no estaba tan reconocida y que de hecho en algunos países todavía dices hacker y la gente se asusta. Entonces bueno, huir de eso. ¿Tienes algún truco para poder manejarnos en este mundo de ciberseguridad de una forma más consciente? Bueno, pues en primer lugar, tenerla siempre en cuenta, ya sea con nuevos dispositivos, innovación. Hablamos ahora de inteligencia artificial, computación cuántica. Todos estos descubrimientos o estas innovaciones que aparentemente son muy buenas para la humanidad, si las usamos mal o no tenemos en cuenta la ciberseguridad, se pueden volver en nuestra contra. De hecho, ahora con el tema de la computación cuántica estamos todo el mundo un poquito expectantes de ver qué va a ocurrir, por temas de cifrados, temas de seguridades, que probablemente va a cambiar bastante el mundo como lo conocemos de aquí a unos años. Y luego a nivel ya de usuario, que consejos que me piden a veces la gente, pues por ejemplo, un usuario y una contraseña ya se ha dejado de considerar seguro para proteger algo que realmente te interesa. Por eso yo siempre digo que hay que proteger con algo más. Puede ser un mensaje de texto, el Face ID, la huella dactilar, es decir, un usuario y contraseña y un doble factor de autenticación que se puede utilizar para proteger redes sociales, correos, bueno, el banco, lo que nos interese. Quería preguntarte yo, para ti, ¿cuál sería el mejor dispositivo para este tipo de ciberseguridad? Joder, pues muy buena pregunta. Aquí hay varias oleadas o varias vertientes.
Hay gente que está enamorada de Apple, hay gente que no tanto. Yo utilizo Android, ¿ok? Pero más que el dispositivo, yo te diría cómo lo tengas configurado o cómo lo utilices. O sea, un dispositivo por defecto, por ejemplo, recién sacado de la caja, probablemente será mucho más seguro que un dispositivo donde tienes ya 100 aplicaciones instaladas, has concedido no sé cuántos permisos. Por eso yo creo que no es tanto el problema de la tecnología como tal, sino cómo la utilicemos o cómo la configuremos. De hecho, yo conozco muchas tecnologías de ciberseguridad que son de las mejores del mercado, que por una mala configuración no han podido bloquear un ataque y la empresa ha sido hackeada, por ejemplo, o se ha exfiltrado un dato de un teléfono de móvil. Este tipo de cosas, lo que yo suelo ver más a menudo es problemas de configuración, no saber utilizar realmente la tecnología que tienes y no tanto la tecnología como tal, porque realmente hay como dos tipos de ataques. En primer lugar, ataques, digamos, oportunistas o incluso también más dirigidos, donde normalmente es el humano el que comete el error. Entonces, por un lado, los que el humano comete el error, hay una trampa, ese tipo de cosas, y por otro lado, los que la tecnología tiene un fallo. Y es ahí donde entraría, pues, ¿cuál es mejor, una u otra? Bueno, pues cada vez que vemos, por ejemplo, que Android actualiza, que iOS actualiza, vemos novedades de ciberseguridad. Y si os las vais leyendo, muchas ocasiones son que realmente da miedo. De hecho, hace poquito, en una que apareció, indicaba que se podía, por ejemplo, escuchar por los auriculares Bluetooth sin tener el permiso concedido, una aplicación. Otra hablaba de poder espiar por la cámara sin permisos. Eso es un problema intrínseco de la tecnología. ¿Qué ocurre? Esos problemas tan clave o tan complicados cuestan mucho en el mercado negro. O sea, cuando alguien lo descubre, lo vende por mucho dinero, no es fácil acceder a ellos y a lo mejor te dura una semana. Porque imagínate, sale la actualización, hay un error y a la semana se corrige. Quien esa semana supiera o conociera ese error, podría haber accedido a muchos dispositivos, haber hackeado muchas cosas. Pero como te digo, eso no es lo más normal. Yo te diría que más de un 90% de los ataques son a la persona, que cometemos un error nosotros. O sea, está en nuestras manos estar protegidos. Comentabas antes, Enrique, que has trabajado tanto en IBM, una multinacional, una gran empresa, pero también en Simulate, una empresa israelí. O sea, que entiendo que conoces lo que es trabajar en España y lo que es trabajar en el extranjero. Parece que la cosa va de comparaciones y, bueno, más o menos nos gustaría saber cómo es trabajar en un sitio y otro y qué diferencias hay o dónde te sentiste más cómodo, dónde... Sí, pues mira, tuve la suerte, además incluso dentro de IBM, de estar en un equipo internacional y más o menos cada 15 días en un país diferente, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos. Y incluso en Europa, ya sin salirnos de Europa, somos muy diferentes culturalmente. Los países nórdicos hay una cultura del trabajo totalmente distinta. Si vamos más hacia el este también, los del mar Mediterráneo, más Italia, o ya saliendo de Europa un poco más Israel, somos una cultura se nota que somos todos más mediterráneos. Entonces, creo que va mucho con la cultura de la persona, del país, que eso luego, digamos, se transfiere al trabajo también. Hay países donde lo primero es el trabajo y luego la vida personal. Hay países que es al contrario, que la vida personal se valora mucho y el trabajo es algo más secundario. O incluso a veces algunas personas que me han dicho que no, yo trabajo de lunes a viernes y ya el fin de semana veré a mi familia, ¿no? Entonces, realmente, después de haber viajado por muchos países del mundo, España creo que tenemos mucha suerte de lo que tenemos. He estado en muchos continentes, en muchos lugares, y cuando vuelves a España y ves aquí, pues ya no solo el trabajo, o sea, la comida, el ambiente, cómo somos, la gente lo valora mucho, y también los extranjeros es una clave muy importante. La gente, muchos quieren venir a retirarse aquí o terminar trabajando aquí o viviendo aquí, y es una cosa que valoro mucho de lo que tenemos, y hasta que no estuve fuera quizás no lo valoraba tantísimo. Bueno, para terminar brevemente, ¿qué consejos darías a las generaciones futuras? Pues mira, de vez en cuando también, además de ciberseguridad, doy charlas de empleabilidad, de empleo del futuro, de este tipo de cosas. Para los jóvenes yo siempre digo que aunque a veces nos digan sois jóvenes, tenéis ahora que hacer algo que nos gusta, tenéis que aguantar, o no tenéis ni idea porque sois muy jóvenes, bueno, yo también he visto muchos mensajes negativos, o no, solo hay empleo basura, se habla a veces muy mal de nuestro futuro, me incluyo de los jóvenes, y no estoy para nada de acuerdo. Ahora mismo hay unos nichos de empleo de mercado enormes, como comentaba antes, todo lo que esté relacionado con la innovación son empleos que a lo mejor no existen hoy y van a salir en el futuro. Entonces, si tenemos un poquito de previsión, analizamos un poquito dónde queremos estar de 5 a 10 años, creo que vamos a tener mucho camino adelantado. Y decía temas como inteligencia artificial, computación cuántica, aspectos de tecnología normalmente, pero que engloban muchos puestos de trabajo que no solo son de tecnología. Hay de todo. De hecho, un ejemplo, por ejemplo. Hace unos años estábamos hablando de los coches conectados. Y yo fui a un sitio de ciberseguridad donde se hablaba y me comentaban que en vez de contratar hackers, necesitaban mecánicos que supieran también de tecnología.
y que no había, porque o eras mecánico o eras hacker, pero un mecánico hacker era muy complicado, ¿no? Entonces ya se está viendo, por ejemplo, centros de operaciones de seguridad, todo con las pantallas, todo muy hacker, donde de repente hay mecánicos, porque a lo mejor yo como hacker no sé que si sube un grado la temperatura de un componente significa peligro, yo ahí no llego, ¿no? Entonces hay muchos puestos de trabajo que combinados con la tecnología creo que van a ser un nicho de mercado y que los jóvenes tenemos un montón de puestos de trabajo por delante que estoy seguro que van a llegar y que con un poquito de previsión y un poquito de, oye, ¿hacia dónde orientamos nuestra carrera? Estoy seguro que vamos a tener muchísimas oportunidades. Bueno, pues con un futuro esperanzador nos quedamos y muchas gracias, Enrique, por estar en esta entrevista y gracias a nuestras colaboradoras Noelia y Ángela. Hasta aquí termina la entrevista y en la semana que viene tendremos una entrevista nueva con un nuevo entrevistado. Muchas gracias y hasta pronto.